Para resolver el ejercicio F del ítem 3, en donde nos piden reducir términos semejantes, lo primero que debemos hacer es identificar las operaciones que debemos realizar previamente para poder reducir estos términos semejantes. En este caso, lo primero que debemos reducir son los paréntesis, ¿cierto? Entonces voy a marcar los paréntesis. Tengo los primeros par de paréntesis, que son los que están en verde, y luego tengo los que están en rojo. Entonces vamos a comenzar a desarrollar este paréntesis. Para ello identifico lo que se encuentra delante, es decir, en este caso tenemos un menos 4. Y ese menos 4, que es un coeficiente numérico, va a multiplicar a cada uno de los términos que se encuentran dentro de este paréntesis. Entonces, así nos va a quedar menos 4 por menos 3, es lo mismo que decir 12 positivo, ¿cierto? Y los factores literales, en el caso del 4 no tiene factor literal, por lo tanto solamente se mantiene el factor literal del menos 3. Luego continúo con el segundo término, que es el más b. Voy a tener menos 4 por más b, es decir, voy a tener menos 4b. Recuerden que si no aparece el coeficiente numérico, significa que es 1, entonces lo que estoy multiplicando es el menos 4 por más 1, que es igual a menos 4, y se mantiene el factor literal. Luego tengo la multiplicación del menos 4 con el último término, que es más 5c. Entonces eso es lo mismo que decir más con menos, menos 4 por 5, que es 20, y el factor literal, que es c. Entonces ya tenemos resuelto el primer paréntesis, nos queda solamente el segundo paréntesis, en donde delante de él tengo otro coeficiente numérico, por lo tanto este también va a multiplicar a cada uno de los términos que tenga o contenga este paréntesis. Entonces vamos a tener el 3 por a, como ambos son positivos, vamos a tener más 3a. En este caso, recuerden que esta combinación ya la conocemos. Cuando tenemos más con menos es menos, por lo tanto lo que estoy multiplicando en realidad es el 3 positivo por el menos 2b, es decir, me va a quedar menos 6b. ¿Sí? Y por último multiplicamos ese 3 positivo con el último término, que es 7c positivo. Entonces vamos a tener 7 por 3, 21, y su factor literal, que es c. Ahora sí, ya podemos darnos cuenta, ya no tenemos más operaciones, y lo único que nos quedaría por hacer es reducir términos semejantes, en donde estos términos semejantes los identificamos según su factor literal. Ahora, para que sean semejantes, sí o sí, el factor literal tiene que ser idéntico con el otro término. Recuerden que los términos son todos aquellos que se separan por sumas y restas. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Y son semejantes entre sí el término 1, que tiene factor literal a, y el término 4, que también tiene factor literal. También son semejantes entre sí el término 2, que tiene b, y el término 5, que también tiene su factor literal igual a b. Y por último tenemos que son semejantes el término 3 con el término 6. Entonces así tenemos que vamos a operar solamente los coeficientes numéricos de estos términos, es decir, vamos a tener el 12 del término 1 más el 3 del término 4, y como ambos tienen el mismo apellido, le vamos a poner que son A. Luego tenemos los siguientes términos semejantes, que son el menos 4 y el menos 6, ambos del término 2 y término 5, y ambos tienen el mismo factor literal, que será el b,
Y por último tenemos los términos semejantes, el 3 y el 6, en donde el coeficiente numérico del término 3 es menos 20 y el el coeficiente numérico del término 6 es 21 y ambos son de coeficiente C, de factor literal C. Entonces, ahora solamente nos queda sumar y restar. ¿Qué vamos a sumar y qué vamos a restar? Los coeficientes, es decir, en este caso tenemos 12 más 3, que son 15A. En este caso tengo menos 4, menos 6, son menos 10. Y menos 10 por el positivo de adelante va a ser menos 10, ¿cierto? B, que es su apellido. Y acá tenemos menos 20 más 21, que es lo mismo que decir 1. Vamos a tener más un C. Entonces, ahora sí podemos decir que la expresión algebraica reducida en términos semejantes es igual a 15A menos 10B más 1C. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Es comprobando que no existan términos semejantes entre sí. En este caso podemos decir que el término 1 no es semejante ni con el término 2 ni con el término 3, dado de que ninguno tiene como factor literal